Radio Forex Hispana presenta en vivo y en directo el punto de encuentro, el punto donde tú te sumas. Esto es Punto 9 con Sergio Rocha. Comenzamos. 9 de la mañana con 31 minutos, 9 con 31 hora de Nueva York. Gracias por estarnos acompañando el día de hoy en este espacio de Punto 9, aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Yo soy Sergio Rocha y le doy la bienvenida para esta jornada del día de hoy, viernes 23 de octubre, y el día de hoy nos sorprendió el Banco del Pueblo de China con su sexto recorte de tasas de interés en lo que va del año. Este banco, junto con Turquía, si no mal recuerdo, y Rusia, son los que más han estado haciendo recortes o relajando su política monetaria ante las adversidades que tienen, ¿no? Precisamente en estos momentos sus economías. El Banco Central señaló que también ha eliminado el límite de los tipos de depósito para los bancos comerciales y cooperativas rurales en China, una medida encaminada hacia la prometida liberalización de los tipos de interés. Antes tenían un techo de lo que podían estar pagando en los depósitos, ahora les quitan este techo. El recorte se hizo en 1/4 de punto en la tasa de depósitos de lo que es un año. Y bueno, pues tras el recorte, el tipo de interés de los créditos a un año se sitúan en el 4.35%, por debajo del 4.6% que tenía anteriormente, y el tipo de interés de los depósitos podría llegar a bajar hasta el 1.5% desde el 1.75%. Estos recortes entrarán en vigor el próximo sábado. Se trata, le digo, la sexta vez desde noviembre del año pasado que China recorta los tipos de interés. También el Banco Central señaló que recortará el requisito de reserva bancaria en medio punto porcentual de nuevo, con efectos a partir de este sábado, para intentar impulsar la liquidez y mantener estable el crecimiento crediticio. Esto está ofrecido solo a los bancos más grandes allá en lo que es China. Inclusive, bueno, con este recorte, el requisito de reserva bancaria queda en el 17.5%, y también anunciaron que rebajará el ratio de requisito de determinados bancos en otro medio punto porcentual para apoyar a las pequeñas empresas y al sector agrícola. Se trata de la cuarta vez este año en que el banco reduce el requisito de reservas. Todo esto luego de que el día de hoy tuviéramos la noticia o diéramos la información en los breves informativos, y se lo planteé desde antes de que nos sorprendiera el Banco Central de China. Con esta decisión, le decía yo que el primer ministro de China, Li Keqiang, había asegurado que su país había prevenido ya con éxito los potenciales riesgos del mercado financiero y que había tomado las medidas a tiempo para hacer frente a las fluctuaciones del mercado luego de meses de volátiles resultados en los pisos de remate chinos, y que las reformas pues van a continuar. Según la oficina oficial de noticias Xinhua, el señor Li Keqiang había afirmado que las medidas tomadas por Pekín estuvieron de acuerdo con las prácticas internacionales y con las propias condiciones de China. Bueno, en julio, cuando las bolsas chinas sufrieron su primer racha de desplomes este verano, que llegó a alargarse durante 4 semanas consecutivas, los mercados chinos perdieron 1/3 de su valor. Pekín puso entonces en marcha una extensa batería de medidas para tratar de contener las pérdidas, entre ellas la Comisión Reguladora del Mercado de Valores China emprendió junto con el Ministerio de Seguridad Pública una campaña de investigaciones contra lo que llamó el gobierno de China manipulaciones ilícitas del mercado, que puso freno a los desplomes. También prohibió a los grandes accionistas que se deshicieran de sus títulos a menos entre julio y diciembre. Asimismo, también el Ministerio de Finanzas empezó a recortar los tipos en septiembre, los impuestos en septiembre, lo que pagan los inversionistas por dividendos, para fomentar las inversiones de largo plazo, y dicen contribuir así a reducir los movimientos especulativos.
Y bueno, pues Li Keqiang dijo que continuarán impulsando la reforma, la reconstrucción de las instituciones en aras de mercados de capitales más abiertos, transparentes y estables. Todo esto lo decía, pero el hecho es que hoy otra vez le volvieron a meter mano a la olla. Y ahí tiene usted. ¿Qué provocó este movimiento? Bueno, en primerísimo lugar, me parece que el primer efecto notorio fue la apreciación de los commodities que durante esta jornada llegaron a dispararse a territorio positivo para después volverse a regresar. ¿Qué fue lo que pasó? En primer lugar, salió el anuncio de el recorte de la tasa de interés y el tema de lo que fue el movimiento del requisito de reserva bancario. Como un primer movimiento aislado lo interpretó el mercado, y esto estimuló el apetito por el riesgo y estimuló las materias primas, ¿no? Dijeron, bueno, China ya cumplió con su parte, el regulador dijo que iba, o bueno, no dijo, se tenía esperado, ¿no? Durante esta semana varias veces le platiqué de las alzas en las bolsas de China, donde se decía que esto se basaba precisamente en la expectativa de que el banco estaría pues teniendo que intervenir, ¿no? Y teniendo que relajar más la política monetaria, cosa que hoy sucede, y esto estimuló el apetito por las materias primas, entre otras cosas. Esto disparó, por ejemplo, de forma muy clara lo que es el dólar australiano y el dólar canadiense. Sin embargo, conforme se siguieron anunciando más medidas, porque después de ahí se, digamos, clarificó que habría todavía un recorte adicional de los requisitos de reserva bancaria para algunos bancos, para promover esto de la microindustria y la agricultura, y también hubo comentarios por parte del Banco del Pueblo de China que todavía tenía espacios para hacer más recortes más adelante, que muy probablemente los va a utilizar entonces. Todo esto empezó a cambiar un poco la perspectiva y generó, me parece a mí, la idea de que, caray, pues qué tan mal están las cosas en China, ¿no? Que tanto manipularon sus últimas cifras, por ejemplo, de Producto Interno Bruto, de inflación, etcétera, de tal manera que han tenido que optar por tanto estímulo y anunciar tanto por delante, ¿no? Entonces, todo esto me parece que terminó redundando en una desconfianza en el mercado que vuelve a presionar el precio de los commodities hacia la baja, de tal manera que ahora ya tenemos otra vez en territorio negativo al West Texas Intermediate 0.82% y al Brent del Mar del Norte en un punto 82% el Brent del Mar del Norte y en 2% el valor del West Texas Intermediate, y lo que prevaleció fue la apreciación del dólar index, que con esto logró romper resistencias. Ya se llevó la resistencia que teníamos ahí en la zona, o bueno, el arranque de resistencias, digamos, que teníamos, la parte más baja de esta zona de resistencias estaba en 96.61, ya se la acaba de llevar, y ahorita tiene máximos que están, pues por ahí de donde está el precio ahorita, que son 96.89, la zona de resistencia se termina, al menos la que tengo de más corto plazo, en los 97.07. Entonces, se ha internado en esta zona de resistencias con un movimiento relativamente violento, provocado mayormente por estas situaciones que hemos tenido desde el día de ayer, ¿no? Por un lado, la debilidad inducida por el euro, precisamente con los anuncios de Mario Draghi, que fueron interpretados como mucho más dovish de lo que al parecer el mercado se esperaba, y por el otro lado, esto de China el día de hoy, que pues entre que genera un poco de refugio, ¿no? Por el temor de, caray, pues qué tan grave está el asunto, y que algunos otros han decidido estar, digamos, metiendo ese dinero de regreso a Estados Unidos. Me parece que tenemos la apreciación del dólar index en esta mañana de esta manera, ¿no? Así es como ha estado respondiendo. Sin embargo, me parece que no hay todavía una pérdida de apetito en los mercados, por lo menos en Europa. El FTSE 100 de Inglaterra, que es a quien le tocó vivir este movimiento del recorte de la tasa y de los requisitos de reserva anunciados por el Banco de China el día de hoy, pues no ha tenido una pérdida de apetito sensible. El FTSE 100 de Inglaterra está ganando el 1.3% en esta mañana, está en las 6.459 unidades. Ojo que era una sesión que desde
el arranque venía bien, ¿eh? El DAX Industrial de Alemania trae una ganancia ahora ya del 2.71%, estamos en las 10.776 unidades, CAC 40 de Francia en las 4.918 unidades, ganando el 2.42%, por citarle alguno. En España, el IBEX 35 en esta jornada lo tenemos también ganando el 1.22%, está en las 10.492 unidades. En Estados Unidos, el Dow Jones abre positivo, 0.61% en estos primeros 10 minutos de operaciones que tenemos. Estamos hablando de 17.598 unidades. El Standard & Poor's asiático también gana 0.92%, está subiendo a las 2.071 unidades, mientras que el Nasdaq Composite está ganando también el día de hoy el 1.75%, está en las 5.006 unidades en esta mañana del día de hoy. Así más o menos las cosas en este arranque de jornada y transcurso hasta el inicio de la sesión americana en este día de hoy, que pues aparte de todo tenía muy pocos fundamentales, porque más allá de los datos del PMI de la eurozona, que ahorita vamos a hablar de eso, que salió mejor a lo esperado un poquito, pues no teníamos más información para esta mañana, y se supone que tendría que haber sido una jornada tranquila, precisamente por estar haciendo la digestión de la fiesta de pips del día de ayer. Pero bueno, con esta sorpresa del Banco del Pueblo de China, hemos visto que se ensancharon los rangos diarios a 112 pips en el tema del eurodólar, a unos que son ya 157 pips para el dólar canadiense, a unos en el tema del dólar yen 88 pips, en el tema de la libra, que ha sido bastante parca el día de hoy para moverse, le costó trabajo pasar a la baja y romper la zona de soporte que tenía por ahí de los 53.79 a los 53.74. Finalmente la logra romper y se extiende hacia la baja, hacia la zona de los 53.44, con lo cual deja hoy un rango de 74 pips. También el dólar australiano, que en un principio estuvo mostrando una afinidad a favor del dólar, falla en romper la zona de resistencias que tenía por ahí como rebote posible para el triángulo que habría roto el día de ayer, y se regresa otra vez hacia la baja, y con este doble movimiento que hizo, perdió un poco de digamos energía, y hasta ahorita solo ha extendido 95 pips, que por cierto, para hacer una moneda como el australiano, me parece que es bastante fuerte. Ahí el australiano todavía me parece que sigue estando relativamente bien apuntalado, precisamente por la idea de que todos estos estímulos podrían ser más que bien, o podrían estar reflejando una mejor situación por venir en la venta de commodities, me parece a mí, y esto podría ser lo que responde a la apreciación cambió de esa visión a la del temor, y esto es lo que responde a la apreciación del dólar con respecto al dólar australiano en esta jornada, cuando inicialmente lo que favorecía era el apetito por el dólar australiano. Por eso le decía yo, la primera reacción fue de apreciación de los commodities, y después, conforme seguíamos recibiendo más información de China, el mercado dijo, ¡ah, caray! Pues qué tan grave estaba el asunto, ¿no? Y entonces revirtieron las posiciones, al menos en el mercado de divisas se notó bastante fuerte este reversal, también en los commodities eventualmente, todos regresaron a territorio negativo el día de hoy. Vámonos a un corte comercial y regresamos con más de la información que se estuvo generando durante esta jornada. Punto 9. Lo hacemos juntos. Nobels Relevantes, este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. La naturaleza humana nos lleva a comercializar siempre y cuando no haya algún impedimento entre nosotros. Esto forma parte de la idea que a Ronald Coase en 1991 le llevó a ganar el premio Nobel, precisamente por lo que ahora se conoce como el teorema de Coase. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha.
Seguimos con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana, 9 de la mañana con 46 minutos. Y bueno, pues la actividad del sector privado de la eurozona se aceleró en octubre, señal de que la desaceleración en China y en los mercados emergentes todavía, dicen, no afecta, al menos de gran medida, a la región de la moneda única, lo que podría reducir todavía un poco más la necesidad de estímulos del Banco Central Europeo. El dato adelantado y compuesto del índice de gestores de compra allá para la eurozona subió en octubre entonces a 54 frente a los 53.6 de septiembre y por arriba también de los 53.3 que se estaban esperando los economistas. Los datos adelantados publicados el día de hoy mostraron que el PMI de servicios subió a 54.2 por arriba de las previsiones de un 53.5 y del dato de septiembre de 53.7, y el PMI del sector manufacturero se situó en 52 en octubre, también mejorando a la cifra de 51.7 de las previsiones, pero en línea con el dato de septiembre, es decir, sin cambios con respecto a septiembre. El subíndice de nuevos pedidos también creció, señal de que es poco probable que la recuperación se vea interrumpida considerablemente en los próximos meses, mientras que las empresas han seguido contratando. Sin embargo, las empresas rebajaron los precios por primera vez en 3 meses, lo que indica que el Banco Central Europeo pues todavía tendrá problemas para regresar la tasa de inflación y acercarla a su objetivo de justo por debajo el 2%. Y continuando con más información el día de hoy, fíjese usted que los expertos encuestados por el Banco Central Europeo recortaron este viernes sus previsiones de inflación para este año y también para los dos que siguen, tal y como muestra el informe publicado por el Banco Central, lo que podría poner de manifiesto la necesidad de una mayor inyección de dinero en la economía. Es decir, por un lado el PMI habla bien, por el otro lado dicen hace falta un poco más. En el informe trimestral, los expertos señalaron que ahora prevén que una tasa de inflación de la eurozona pues tan solo crecería 0.1% este año, frente a la previsión de julio de un incremento del 0.2%. Para el 2016, los expertos ahora esperan que la tasa de inflación aumente 1% frente al incremento del 1.3% que tenían previsto en la medición de julio. En 2017 esperan ahora que la tasa de inflación crezca 1.5%, según sus nuevas previsiones, por debajo del 1.6% también que se había anticipado anteriormente. ¿Se acuerda usted que el día de ayer Mario Draghi, este jueves, nos dijo que empezaban a notar, ¿no?, que había una fuerte correlación entre los precios del crudo y las expectativas de inflación de mediano plazo, y que esta caída o la posibilidad de que continuara la caída del precio del crudo obviamente podría desanclarles las expectativas de inflación? Bueno, pues a esto es precisamente parte de lo que se estaba queriendo referir el día de ayer, supongo, el señor Mario Draghi, cuando insinuó pues todas estas medidas para tomar más decisiones de política monetaria por delante si llegara a ser necesario, incluyendo pues el comentario que me parece que fue el más dovish de los que hizo el día de ayer. Varios de los miembros optaron por pensar que era apropiado actuar en esta última reunión de política monetaria, aunque como no fueron el grupo prevaleciente, no se hizo ningún movimiento, pero finalmente ya estaba alguna parte, alguna composición que será interesante revisar si viene más cuantificada en las actas de esta última reunión de política monetaria. Ya hay cierta parte o cierta porción del Banco Central Europeo que estaba pensando que las cosas estaban suficientemente graves como para no poder esperar a tener más datos, como las proyecciones del Eurostat que serán para la reunión de diciembre, ¿no? Entonces, pues por ahí viene un punto importante. La otra es que también ya se replantearon la idea de poner tasas de interés negativas, ¿no? Entonces, todo esto ha estado jugando precisamente en esta jornada. Los expertos explicaron que mejoraron sus previsiones de mediano plazo en lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto para el 2016, para el 2017 hasta... Espérame.
mejoraron, sí, las previsiones del Producto Interno Bruto para este año, es hasta el 1.5% desde el 1.4% que tenían previamente, aunque revisaron ligeramente hacia la baja las del 2016 a un 1.7% frente a la expectativa de crecimiento del 1.8% que tenían previsto antes, y mantuvieron sin cambio las del 2017 en torno al 1.8%. El movimiento de mejorar las previsiones más cercanas dicen que es debido al crecimiento del gasto de los consumidores y de las inversiones que se han visto pues beneficiadas por los menores precios de la energía, que aumentan la renta disponible de los consumidores y también los márgenes de beneficio de las empresas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que genera esta encuesta el día de hoy. Y continuando con más información, fíjese usted que en Japón el ministro de Finanzas Taro Aso dijo que no favorecía mucho la idea de aplicación de nuevas medidas de estímulo por parte del Banco Central japonés, a pesar de que el objetivo de inflación marcado por la entidad está cada vez más lejos de cumplirse. El señor Taro Aso dijo: corresponde al Banco de Japón decidir si habría más medidas adicionales para lograr la meta de inflación del 2%, pero lo que puede conseguirse a través de política monetaria tiene ya sus límites, decía Taro Aso cuando se le preguntó por el tema en una rueda de prensa. El titular de Finanzas hizo estas declaraciones mientras están aumentando las especulaciones sobre la necesidad de nuevas medidas de flexibilización en la tercera economía del mundo para compensar el retroceso de inflación a raíz del abaratamiento del crudo. Aso añadió que es muy difícil lograr un aumento del índice de precios al consumidor aplicando únicamente medidas de flexibilización monetaria en un contexto de caída de los precios de la energía y las materias primas. El ministro japonés recalcó la necesidad de que las empresas japonesas reinviertan en los beneficios récords que han cosechado el pasado ejercicio en aplicar subidas salariales entre sus empleados. Y sobre este tema, fíjese usted que los sindicatos allá en Japón, la mayor agrupación sindical por lo menos, planteará en las próximas negociaciones de primavera subidas salariales en torno al 2%, una propuesta que, pues si bien podría ayudar, ¿no?, a disparar un poquito la inflación, pues también le complica un poco el escenario a las empresas. Esta confederación sindical, reconocida como Rengo, abandera los resultados corporativos que han sido buenos y la subida de los precios de los alimentos para justificar sus demandas, explicaba el presidente de la organización, Rikyo Kosu, citado por el Nikkei el día de hoy con estos comentarios. Rengo ha señalado que, pese a que las negociaciones de primavera del 2015 dejaron incrementos superiores al 2%, el encarecimiento de los alimentos y otros bienes dejó en agosto a esta subida en un mero 0.1% interanual en términos reales. Kosu subrayó además que es necesario seguir la tendencia iniciada en 2014, cuando las grandes empresas subieron los sueldos básicos por primera vez en 6 años, y esto, dice, se debería continuar si se quiere alimentar un ciclo económico de crecimiento que acabe definitivamente con el periodo deflacionario que ha vivido Japón desde finales de los 90. El gobierno japonés ha insistido nuevamente este año en que las empresas accedan a este aumento de las nóminas la próxima primavera, teniendo en cuenta que pues también tuvieron, decía el gobierno de Japón, rendimientos de sus balances durante la primera mitad del ejercicio fiscal. Sin embargo, el sector privado pues cada vez le ve más nublado el horizonte a medida que la producción industrial y las exportaciones se están desacelerando al compás de la desaceleración de China. Habrá que ver cómo terminan, ¿no?, viendo las cosas de aquí a la primavera. Y, por cierto, siguiendo con el tema de Japón, Etsuro Honda, el asesor del primer ministro japonés Shinzo Abe, señaló este viernes que el gobierno debería de elaborar un paquete de estímulos adicional de hasta 5 billones de yenes para resucitar a la economía japonesa, agregando que no hay motivos que justifiquen una nueva actuación por parte del Banco de Japón, es decir, un incremento en el gasto fiscal y no una política monetaria más relajada es lo que necesita Japón en este momento, según el señor Honda, para poder impulsar rápidamente el gasto privado. El paquete de estímulos debería de incluir, dice él, una ayuda financiera de hasta 50,000 yenes para cada uno de los 22 millones de hogares japoneses con rentas bajas o ningún ingreso.
Esto lo señalaba el señor Honda, uno de los principales arquitectos de las Abenomics. La recuperación económica de Japón avanza a un ritmo mucho más lento de lo que se había deseado, principalmente por el escaso gasto de los consumidores, identificó el señor Honda. Hacer rápidamente frente a este problema del gasto de los consumidores sería una prioridad, y eso se logrará mucho más rápido con una política fiscal que con una política monetaria, señaló, mostrando dudas en cuanto a la necesidad de que el Banco de Japón tuviera que adoptar más medidas de estímulo en este momento. Honda antes era partidario de que la acción el año pasado estar haciendo estímulos o anuncios de estímulos nuevos. Ahora dijo que no hay pruebas de que pues sea tan esencial aplicar más estímulos como lo era en octubre del 2014, y además cree que la tasa de inflación sí se acercará al objetivo del 2%, pero a finales del próximo año. Bueno, pues vamos a ver si se llega a dar o no dicho movimiento, pero por lo pronto así las variables las están manejando los distintos participantes, digamos, en este escenario allá en Japón. Y continuamos después de este corte comercial. Le cuento cómo van los commodities que le adelantaba estaban cayendo en esta jornada del día de hoy. Por ejemplo, el dólar index está en esta mañana ganando 0.66%, y de la mano de estas ganancias estamos observando que el crudo dulce ligero pues no les está acompañando, está perdiendo el 2.07% ya, estamos hablando de 44.44 el barril, luego de que el día de hoy se lograran hacer máximos en esta jornada, ¿no? Para esta sesión de aproximadamente, el nivel estuvo por ahí de los 45.70 más o menos, ¿no? En el tema de los otros crudos, el del Brent del Mar del Norte está bajando también ya 1.18%, estamos hablando de 47.52 el barril. En los metales preciosos también hay movimientos hacia la baja, aunque todavía son muy moderados, 0.41% para el oro, que pierde en este momento $4.80 la onza, está en $1,161.50 el contrato de oro. El de plata en 15.76 y medio, estamos hablando de una caída del 0.45%. El cobre también está cayendo ya después de estos movimientos del Banco del Pueblo de China, 1.48% para tocar los 2.3480 en esta jornada. Por ahí estábamos viendo la posibilidad de un doble piso en el cobre, pero bueno, pues habrá que ver cómo continúa en los próximos días, porque ese acercamiento hacia la zona del cuello me parece que pues ha estado viendo deteriorado precisamente con la reacción del día de hoy, luego del anuncio de política monetaria por parte del Banco de China, que insisto, me parece que el error aquí, si se trataba de estimular todo y aumentar el apetito por el riesgo, fue la enorme cantidad de estímulos que juntaron en este paquete, en esta decisión del día de hoy. Y esto, pues de alguna manera, despertó sospechas, ¿no? Dijo la gente, caray, vamos a revisar esto con más cuidado primero. Corte comercial, 9 de la mañana con 59 minutos. Yo regreso enseguida con más aquí en vivo a través de Radio Forex Hispana. Punto 9. Lo hacemos juntos. Nobels relevantes. Este es el grupo de personas que por sus avances e ideas revolucionarias han ganado un premio Nobel y que tienen que ver con el mercado. La naturaleza humana nos lleva a comercializar siempre y cuando no haya algún impedimento entre nosotros. Esto forma parte de la idea que a Ronald Coase en 1991 le llevó a ganar el premio Nobel, precisamente por lo que ahora se conoce como el teorema de Coase. Estos son los hombres que han forjado su paso a través de la historia y han obtenido el reconocimiento del premio Nobel con temas relacionados a la economía. Punto 9. Conducido por Sergio Rocha.
Seguimos con más en vivo aquí a través de Radio Forex Hispana y le cuento nada más de la inflación en Canadá, que también el día de hoy se dio a conocer. Esta aumentó 0.2% en el comparativo mensual y 1% en el comparativo anualizado, por debajo del 0.3% esperado por el mercado en el comparativo mensual y del 1.1% en el comparativo anualizado. En el tema subyacente, sin embargo, sí salió ligeramente por arribita de lo que se estaba esperando. Y en la explicación que daban sobre la caída del dato titular o el dato de cabecera de inflación allá en Canadá, es el abaratamiento de las gasolinas, el principal responsable de este movimiento, decían el día de hoy. También le cuento el PMI manufacturero para Estados Unidos, por si le gusta llevarle la cuenta, está en 54.0, por arribita del 52.8 esperado por el mercado y el 53.1 de la previa. Es decir, el mercado esperaba una reducción y salió mejor a lo esperado, dice Market el día de hoy. Continuando con más información, bueno, el presidente de Francia, François Hollande, le digo, está ya en Grecia y señaló que aprovechará su visita oficial de 2 días para pedirle a las empresas de Francia que aumenten sus inversiones en este país heleno y así ayudarlo a volver al crecimiento. Me reuniré con sus representantes de empresas francesas ya activas en Grecia y les pediré aumentar su actividad, dijo Hollande en una entrevista con el diario heleno El Catimerini. Añadió que en su reunión con el primer ministro de Grecia, Alexis Tsipras, ambos definirán, que esta tendría que ser esta tarde allá en Grecia, ambos definirán concretamente las líneas en las cuales se podrían invertir las empresas francesas. El presidente de Francia también expresó además su satisfacción por la colaboración en este sentido de las patronales de ambos países. Respecto al acuerdo logrado entre el gobierno de Grecia y las instituciones acreedoras sobre el tercer rescate, Hollande recalcó que el programa está muy cargado y los plazos son cortos, pero es la hora de que Grecia salga en adelante de esta crisis ya definitivamente, dice Hollande. Admitió que las reformas que deben ser aplicadas son difíciles y destacó que tras su implementación llegará el crecimiento y el empleo. El mandatario consideró que el debate sobre la salida de Grecia de la eurozona pertenece al pasado y que la vuelta del país al crecimiento es necesaria para toda Europa porque le aportará estabilidad y confianza a toda ella. Hollande se refirió asimismo a la llegada masiva de refugiados que viven en Grecia e Italia y recalcó que mientras estos dos países deban crear las infraestructuras adecuadas para la acogida y el registro de los refugiados, Europa también debería de hacer lo necesario para la reubicación de estos en todos los estados de la eurozona, o bueno, de la Unión Europea de hecho. Destacó además que pues hay importancia en ofrecer ayuda al Líbano y a Jordania, ya que acogen gran parte de los refugiados, y también de llegar a un acuerdo de colaboración con Turquía, el país que acoge al mayor número de desplazados. Y bueno, pues espera que esta misma tarde llegue a Atenas y durante su estancia está previsto, le digo, que trate con Tsipras la aplicación de las medidas del tercer rescate y la posible negociación sobre un alivio de deuda. Se espera que haya un comunicado en conjunto de estos dos mandatarios y esto debería estar saliendo en las próximas horas, ya no debe tardar mucho más en aparecer. En otra información, fíjese usted que en el Reino Unido el apoyo entre los británicos a permanecer como parte de la Unión Europea ha decaído 9% desde junio, dice una encuesta divulgada hoy por la firma Ipsos Mori. El estudio indica que 52% de los británicos ahora votaría a favor de quedarse en el bloque de la moneda común en el referendo previsto para antes del final del 2017, mientras que un 39% ahora dice que votaría por salir de la Unión Europea. Aquí lo interesante es que hace 4 meses 27% prefería desvincularse de Bruselas, aumentó a un 39% y decayó la parte que estaba a favor de permanecer en la eurozona, en la Unión Europea, de un 61%, le digo hoy, un 52% dicen. Al ser cuestionado sobre cuál cree que será el resultado de la consulta que se ha comprometido a convocar el primer ministro David Cameron, 62% de los británicos opinaron que el Reino Unido continuará formando parte de la Unión, mientras que un 30% sí cree que se va a abandonar el bloque. El jefe del gobierno británico
ha comenzado conversaciones con los principales líderes europeos para acordar una reforma de las relaciones entre Londres y Bruselas antes de poner las urnas en la calle. Y aquí es donde viene la parte interesante. Todos estos movimientos podrían cambiar radicalmente dependiendo de qué consiga David Cameron. Y de hecho, mientras más decaiga en las encuestas la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, más puede que consiga en sus negociaciones David Cameron. ¿Por qué? Porque los otros países estarían más flojitos y cooperando con tal de evitar que se salga, que es claramente una situación que quiere evitar países grandes, por ejemplo, como Alemania mismo, ¿no? Entonces, ahí se pone interesante el asunto. Y hablando de temas geopolíticos, fíjese usted que en Portugal, bueno, pues las cosas dieron una vuelta inesperada. El presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, pues eligió al primer ministro conservador Pedro Passos Coelho para un segundo mandato, a pesar de que carece de mayoría en el Parlamento, surgido de las últimas elecciones, una decisión que deja al país sin una dirección de política clara. Cavaco Silva anunció su decisión este jueves, rechazando así la propuesta del líder socialista de la oposición para formar un gobierno de mayorías de izquierda. No está claro que el nuevo gobierno de centro-derecha de Passos Coelho, que comenzará su andadura en unos cuantos días, pueda sobrevivir a una primer prueba en el Parlamento dominado por los izquierdistas, que es la aprobación del programa de gobierno que debiera de presentarse para principios de noviembre. Si esta no saliera adelante, Portugal se quedaría sin un gobierno efectivo. El líder socialista, António Costa, advirtió al presidente esta semana que si optaba por Passos Coelho para el cargo de primer ministro, estaría perdiendo el tiempo. En cambio, Costa propuso liderar un gobierno con el apoyo de su partido y de dos formaciones de izquierda más pequeñas que decían tendrían juntos una mayoría parlamentaria. Contarían con 122 de los 230 escaños disponibles en el Parlamento, pues surgido de estas elecciones del pasado 4 de octubre. Sin embargo, Cavaco, un político conservador, rechazó la propuesta de izquierdas y en su discurso que pasó por televisión criticó a los socialistas por buscar un acuerdo con una extrema izquierda que pues cuestiona las restricciones fiscales de la Unión Europea y se opone a la pertenencia de Portugal a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Además, está dispuesta a sacar al país de la eurozona. Cavaco Silva agregó además que un gobierno de izquierdas no garantizaría la estabilidad, duración y credibilidad del país. Hay que recordar que la coalición que ha propuesto Cavaco Silva, es decir, de Passos Coelho, sí tuvo la mayoría de los votos. Sin embargo, no tiene mayoría parlamentaria y ese es el problema ahorita. Y la otra, que no contendieron, digamos, en coalición, pues por el arreglo que propusieron entre ellos, estarían teniendo mayoría parlamentaria, pero pues obviamente ahí el problema es que dice Cavaco Silva, no tiran para donde nosotros vamos, así que pues habrá que ver, ¿no? También como es parlamento podrían tumbarle el gobierno a Pedro Passos Coelho en estas próximas semanas, supongo yo, y por lo tanto tendrían que volver a entrar a las urnas otra vez para ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cómo siguen las cosas hasta ahora. Ya para terminar, le cuento el chisme rápido. El juez de Estados Unidos que tiene el caso de la deuda de Argentina, pues volvió a decir el señor Tomás Griesa que pues Argentina no dio nuevos argumentos para justificar que los acreedores, estos que llevan ya 15 demandas exigiendo el pago total de sus bonos, que son 234 millones de dólares, pues dice Argentina no presentó nueva evidencia que justifique el trato desigual que han recibido en la compensación que ordenó en junio para los otros tenedores de deuda que tenían 5.400 millones de bonos incumplidos. Esos acreedores reclaman un trato igualitario y buscan la misma compensación que varios fondos de cobertura que lograron en un dictamen que ordenó a Argentina pagar 1.330 millones de dólares más intereses, pues lo mismo, ¿no? El más reciente grupo de tenedores de deuda incluye a la Trinity Investment Limited, a la MCHA Holdings, y poseen bonos por un total cercano, le digo, a los 235 millones de dólares en capital. Anthony
Constantini, un abogado de los acreedores, dijo que el fallo era gratificante, mientras que el abogado de Argentina no quiso hacer comentarios inmediatamente. El dictamen es el más reciente acontecimiento en este prolongadísimo ya litigio de tenedores de deuda que buscan el pago total de sus bonos argentinos luego de la suspensión de pagos de $100 mil millones en el pasado 2002, y desde entonces sigue la mata dando. Ya con esto terminamos, gracias por la compañía. Hoy es viernes, el último en salir, por favor apágueme la luz, no sea malo. Yo me despido, si me está escuchando a través de una versión en YouTube, y nos vemos el próximo lunes. Que tenga muy buen descanso, relájese, no se me vaya a engolosinar con este mercado, porque ya la verdad es que ya está corridito, así que ya lo que dé ahorita, si no está usted adentro o no estaba desde hace unas horas, me parece que ya está haciendo lo que los americanos llaman el Johnny come late, ¿no? Juanito entró tarde, pero en fin. Ahí parece, por ejemplo, el dólar canadiense que inclusive ya se anda queriendo dar la vuelta, aunque tampoco le recomiendo que trate de comprar los rebotes, ¿no? Tampoco me parece que esa sea una estrategia apropiada. Déjelo por la paz si no pudo tener ganancias el día de hoy, y si las consiguió en esta jornada, que por cierto estuvo bonita. Aquí en la mañana estuvimos, por ejemplo, acompañándole con un trade de consolidación en el franco suizo, en fin, ¿no? O sea, tampoco estuvo tan rudo el asunto. Pues esperamos que haya tenido una buena semana, y si no, bueno, pues mejor no eche a perder las cosas más de lo que ya están y pues tenga calma para que se asimilen estos movimientos, y ya la próxima semana pues tomar ventaja. Hasta aquí la dejo, gracias, pásela bonito, chao. No es posible detener el tiempo. Hasta aquí con Punto 9, conducido por Sergio Rocha. Gracias. Radio Forex Hispana presentó